Los mapas y sus propiedades. Un mapa es la representación gráfica a una escala reducida de una porción de la superficie terrestre que nos muestra solo algunos rasgos o atributos de la realidad. Los mapas cuentan con algunos elementos esenciales, lo cual son el título, la fecha de los datos, la fecha de la publicación, la leyenda, la proyección y el datum y su escala. La escala nos permite medir las distancias, determinar áreas y realizar comparaciones entre objetos diferentes, y la podemos representar mediante una escala numérica o una escala gráfica lineal. Para calcular la escala de un mapa podemos realizar estos pasos. El primero, tomamos dos puntos prominentes en el mapa, que puede ser el cruce entre alguna carretera o los ríos, determinar la distancia en metros o kilómetros en el terreno real, ¿no? Y luego calcular con la siguiente ecuación, la cual dice que escala es igual a la distancia del terreno en metros entre la distancia en el mapa. La generalización, efecto de la escala en la realidad. La generalización cartográfica se encuentra en función de 4 elementos principales. La simplificación adopta las características del mundo real a la escala del mapa, manteniendo los fenómenos representados en el mismo. La clasificación, la cual consiste en agrupar los datos utilizando una escala de medición y un conjunto de criterios. La simbolización, que consiste en asignar diferentes tipos de signos a la información que hemos simplificado y clasificado, con el fin de informar al lector la información contenida en el mapa. Y la inducción, en la cual se analiza la información contenida en el mapa final, el cual depende de algunos aspectos como el objetivo, la escala y las limitaciones gráficas. El efecto de la generalización cartográfica es la pérdida del detalle en la forma y el tamaño propio de las líneas o polígonos del mapa. Y su clasificación. Los mapas generales muestran diversos atributos de un área geográfica y su función es ubicar al lector en su área de trabajo. Los mapas topográficos son un ejemplo de mapas de uso general, ya que muestran tanto detalles planimétricos como altimétricos de una determinada zona. Mapas cualitativos. Estos mapas expresan variables de carácter nominal u ordinal y normalmente se utilizan para representar características del paisaje, tales como uso, cobertura del suelo, geología, geomorfología o suelos. Y los mapas cuantitativos de superficie son los que proporcionan tanto información cuantitativa del fenómeno, ese estudio, como sobre su distribución espacial. No es lo mismo un mapa que va dirigido a los niños como un mapa que va dirigido a los cartógrafos, ¿sí? Porque su información es muy importante para su análisis. Distribución espacial de variables geoespaciales. Se evalúa desde la perspectiva de su continuidad en una determinada superficie. Variable discreta o discontinua. Fenómenos geográficos localizados discontinuos en el área de estudio, por ejemplo, un volcán o un edificio. Variables continuas. Se presentan uniformemente en toda la zona de estudio, por ejemplo, elevación y temperatura. Patrones o variables uniformes. Se presentan en el área de estudio sin presentar cambios bruscos en su comportamiento, por ejemplo, la temperatura del aire y la humedad. Patrones o variables no uniformes. Variables que cambian bruscamente en el área de estudio, por ejemplo, el uso del suelo o el estrato socioeconómico. Tendencia espacial uniforme. Variables continuas y regulares en el área de estudio, por ejemplo, la densidad de una especie vegetal en un área selvática. Tendencia espacial no uniforme.
variables discontinuas e irregulares, por ejemplo, explotaciones pecuarias de determinadas especies. Utilización de mapas en análisis cuantitativo. Estudio de la distribución espacial de muy diversos elementos y características del paisaje natural y antrópico, proceso por medio del cual se hacen inventarios de características especiales en un área de estudio, por ejemplo, fuentes hídricas, especies nativas, forestales, viviendas, etc. El proceso consiste en observar, clasificar y registrar las características del paisaje en estudio. Se observan aspectos para diversas actividades: planeación urbana, ingeniería civil, salud pública, policía, entre otras. La necesidad del análisis de datos cartográficos obtenidos por medio de sensores remotos dio origen a los sistemas de información geográfica. Mapeo asistido por computadoras y análisis geoespacial. Se utiliza para cubrir dos aspectos básicos: evaluación y planificación de recursos naturales y evaluación del uso de la tierra. El objetivo es encontrar unidades naturales en el ambiente que puedan ser reconocidas, descritas y mapeadas a partir de la interacción de la totalidad de las variables en estudio. Cuando hablamos del mapeo asistido por computadora y análisis geoespacial, nos referimos directamente a los sistemas de información geográfica.